Vamos a revisar ahora el teatro quechua colonial. Este teatro se desarrolla desde mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Túpac Amaru II. Bueno, eso todo el mundo sabe cuándo fue. Si no te acuerdas, yo te ayudo. Fines del siglo XVIII. Es decir, son casi 100 años, más o menos 100 años de desarrollo de este teatro, que obedecía pues al poderío económico y a la importancia cultural que adquiere la élite india y mestiza descendiente de la aristocracia inca. Durante la colonia ellos tuvieron muchos privilegios y uno de ellos fue el acceso a la cultura, a la educación. Estas personas entonces promovían un teatro en quechua como manera de sustentar, demostrar su poderío. Bueno, siempre bajo la sombra del poder español. Por esto las obras son todas, bueno, casi todas, autos sacramentales. Las obras de teatro son autos sacramentales, es decir, teatro religioso. El tema puede ser mítico, los mitos griegos, pero con una intención, una alegoría hacia lo religioso católico. Sin embargo, la última obra de esta serie de obras de teatro quechua colonial es una obra de tema laico, y muy probablemente esa obra, Ollantay, me estoy refiriendo, se escribió en la etapa final, justo antes de la rebelión de Túpac Amaru II. Digo probablemente porque no estamos seguros hasta ahora de cuándo se escribió, tampoco sabemos quién fue el autor, es una obra anónima, una obra que tiene ciertos elementos subversivos, ya que habla de una insurrección contra el Inca, al final es perdonado el que se ha rebelado, todo eso implica una cierta coyuntura política dada hacia la rebelión con sentido y un perdón porque se hizo por justicia. Esto ya nos lleva al pensamiento que va a predominar en la emancipación. El autor, repito, es desconocido, la obra está en quechua, es un drama en quechua dividido en 3 actos. En su estructura y en la tipología de los personajes responde totalmente al modelo del teatro del siglo de oro. Encontramos muchísimas coincidencias con, por ejemplo, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, respecto a los roles de los personajes, respecto también a los mismos personajes, cómo se relacionan. Entonces, esta obra tiene una estructura totalmente del siglo de oro. Sin embargo, los personajes son personajes de la época incaica y el argumento de la obra obedece a leyendas incas que las crónicas fueron recogiendo durante la época de la conquista. Incluso en épocas posteriores, en pueblos cercanos al Cusco, con personas que no sabían leer ni escribir, quechohablantes, había una entrevista con estas personas y ellas manifestaban esta leyenda como parte de su cultura popular, de un general inca que se rebela contra el inca por el amor nañusta. Entonces, este argumento es prehispánico y los personajes son personajes de la época incaica, Pachacútec, Tupayupanqui. Entonces, bueno, y la lengua original es en quechua. Entonces, estamos hablando de lengua quechua, personajes y argumentos prehispánicos. Estamos hablando de una estructura castellana que corresponde al teatro del siglo de oro. Estamos hablando plenamente de una obra mestiza, una mezcla de elementos de diferentes culturas. Vamos a revisar el argumento de esta importante obra, que según muchos investigadores debió haber sido escrita hacia la parte final de la época de estabilización colonial, es decir, justo antes de la rebelión de Túpac Amaru II. Podemos observar este esquema de la obra Ollantay. Recuerden que es un drama quechua, ¿está bien? Tenemos a Pachacútec, el primer inca que aparece, y luego el sucesor, que es Tupac Yupanqui, su hijo. Pachacútec es autoritario e inflexible y no permite que el amor entre Ollantay y Cusicoyur triunfe, en una primera instancia, claro. Al enterarse de que Ollantay pretende estar con Cusicoyur y tenerla como esposa, se niega rotundamente, ya que alude a la condición divina de su persona, Pachacútec como hijo del sol, y de su hija también. Y Ollantay, en cambio, es un Hatun Runa, es decir, un hombre del pueblo que no podría estar con una mujer de sangre real. Sin embargo, fruto de este amor, va a llegar a nacer Imazumac. Cuando Pachacútec se entera de que su hija está embarazada de Ollantay, la encierra en el Agyahuasi y queda encerrada allí por muchos años, no como agya, sino como prisionera en una mazmorra. La niña Imazumac crece como una niña huérfana, no sabe su origen hasta los 10 años que se entera. Ollantay, hasta entonces, se va a rebelar contra el Inca, va al anti suyo y subleva a sus antis, sus guerreros.
apoyado por muchos capitanes y sobre todo siempre acompañado de su escudero Piquichaqui, el gracioso de la obra, obedeciendo a los cánones del teatro del siglo de oro español. Envían al mejor general inca después de Ollantay a atraparlo. Pachacútec envía a Rumiñahui, sin embargo Rumiñahui es derrotado por Ollantay. Ollantay finalmente se va a hacer fuerte en Ollantaytambo, una fortaleza, y por varios años, muchos años, soporta los embates del ejército inca sin caer, hasta que años después muere Pachacútec, Tupac Yupanqui asume el poder, él va a dar la otra oportunidad a Rumiñahui, quien con un ardid va a derrotar, ¿está bien? Rumiñahui va a derrotar a Ollantay. Pero claro, lo derrota mediante un ardid, un engaño, no mediante una batalla abierta. Sin embargo, Tupac Yupanqui, en lugar de castigarlo, llega a perdonar a Ollantay. Este perdón no es tomado como los investigadores de los incas como un perdón que corresponde con la realidad. Los incas eran muy crueles y severos con los traidores. Por lo tanto, vendría a ser ficción literaria. Finalmente, Tupac Yupanqui permite que Cusco y Ollantay se junten porque la niña Ima Sumac va a pedirle a su tío, el inca, que permita que su madre salga de prisión. Llega a encontrar a su madre y ella le pide al tío, el tío va con Ollantay, que acaba de ser perdonado, quiere que otra vez sea general, que lo ayude a conquistar, y se encuentra con que ya era su cuñado desde mucho tiempo atrás, así que con mayor confianza le deja a cargo el Cusco y Tupac Yupanqui se va a conquistar hacia el Collasuyo. Un final feliz. Como vemos en esta obra tenemos el tema del amor y el tema del poder. El amor es subversivo, hace que las barreras sociales se van a resquebrajar. El poder tiene dos manifestaciones, un poder magnánimo y un poder autoritario. El magnánimo va a ser Tupac Yupanqui y el autoritario Pachacútec.